para meditar en la palabra del Señor. Así que vamos a la Biblia, por favor, si me acompaña, en Lucas 8:35. Lucas 8:35, por favor. Búsquelo y cuando lo haya encontrado me lo deja saber con un fuerte amén. Entiendo que la campaña se llama A sus pies. Ok, vamos a meditar lo que significa vivir a los pies del Señor. Lucas 8:35. Si lo tiene, me lo deja saber. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo, por favor. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado, ¿a dónde, hermanos? A los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Padre, gracias damos por esta hora. Invocamos la dulce presencia de su Santo Espíritu, que sabemos es manifiesta desde el inicio de esta reunión, pero que hoy, Señor, suplicamos que tome absoluto control en la meditación de su palabra, que no se diga nada que no sea para edificación de la iglesia y dentro de su soberana voluntad. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, puede tomar su asiento. A sus pies. ¿Qué significa vivir a los pies del Señor? Bueno, usted conoce esta historia y sabe perfectamente que es en la región de Gadara. Dice la Biblia que nuestro Señor llegó e inmediatamente, si usted me acompaña ahí en el verso 27, al llegar él a tierra, dice, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Y cómo estaba este hombre? Endemoniado. Vuelve a ver al que está a su lado. No, es me imagino que lo trajo invitado, ¿verdad? O ya le conoce. Entonces, dice que este hombre estaba endemoniado desde hacía ¿cuánto? Mucho tiempo. No vestía ropa, no moraba en casa, sino en los sepulcros. Pero, verso 28, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies. Postrándose a sus pies. Primero leímos cuando ya él había sido liberado de los demonios por nuestro Señor, y vino la gente a ver. ¿Cómo lo encontraron? A sus pies. Pero ya la situación era distinta, porque ya él estaba libre del tormento que tenía de esa posesión satánica. Ya nuestro Señor había obrado en él. ¿Cuántos podemos decir Dios ha obrado en nuestras vidas? No necesariamente porque usted hubiese estado endemoniado, pero verdaderamente vivimos en algún momento fuera de conocer las bondades y maravillas de nuestro Señor. Gloria a Dios por aquellos que han crecido en el Evangelio y nunca han tenido una etapa de rebeldía para ir a conocer mundo, pero los que conocimos mundo sabemos perfectamente cuando vemos que aquel hombre, dice, estaba sin ropa, no vivía en casa, estaba en una situación de tormento. Sabemos que muchos de nosotros verdaderamente estuvimos alejados de Dios por algún tiempo, y cuando el Señor tuvo misericordia y nos quitó esa ceguera y tocó a las puertas de nuestro corazón y nos devolvió el entendimiento, nuestra vida ahora es diferente. Entonces, podemos estar a los pies del Señor, ya sea para exaltación o ya sea para humillación. ¿Cómo así? Dice acá, fíjese bien, que cuando él estaba endemoniado, vino y se postró a sus pies y exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que, ¿qué dice? Que no me atormentes. La sola presencia de nuestro Señor atormentaba a los demonios que habitaban en aquel hombre. Todo demonio, toda hueste de maldad se humilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, vemos muchas veces que los hijos de Dios parecieran estar humillados ante las dificultades de esta vida, ante las tribulaciones que probablemente la maldad quiere poner delante de nuestro camino para hacernos dudar o para botar nuestra fe. Me contaban en cierta ocasión que un hermano, un pastor, había ido
a visitar a una persona que se presumía endemoniada. Y cuando le estaba reprendiendo y diciéndole, ¿verdad? Porque hay unos casos bien extremos y hay otros un poco graciosos. En esta ocasión le decía el pastor, diablo, fuera, ¿verdad? Y salí en el nombre del Señor. Y le dice el demonio que habitaba aquella persona, ¿y vos qué me decís a mí si vos vivís con la hermana Juanita ahí en la iglesia? ¿Verdad? Perdón si hay alguna hermana Juanita por acá, ¿verdad? Esa era otra. Y entonces le dice el pastor, perdóname, diablo, le dice, ¿verdad? Te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Quién es el único que perdona, hermano? Es Dios. ¿Quién es el único que tiene potestad y que ha lavado nuestra vida de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que entender que la autoridad no está en las huestes de maldad. No les tenga temor, tampoco la vaya a buscar, pero tampoco olvide que nosotros estamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, no como cuando aquel hombre estaba endemoniado, sino como cuando él ya le había conocido y había sido liberado de todas sus tribulaciones. Entonces, número 1, a sus pies, para exaltación o para humillación, usted decide. Vaya conmigo a Filipenses 2, verso del 5 al 10. Filipenses 2, verso del 5 al 10. ¿Lo tiene? Dice, haya pues. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde debe haber? En mí. A ver, ¿puede decirlo usted? La palabra de Dios nos muestra, Filipenses 2, 5. ¿Sí? ¿Lo tiene? Lea conmigo. Haya pues, ¿a dónde? En nosotros. Y no me lo pluralice ya cuando se trata de entendernos con Dios y recibir el mensaje de la palabra. Tiene que hacerlo personal. El trato con Dios, ¿cómo es? Personal. ¿Cuántos reciben esta palabra que Dios habla a sus vidas? Entonces dice, haya pues en usted, y espero que usted reciba esa indicación, este mismo sentir, dice, que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, está conmigo. Lea por favor la Biblia, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Diga conmigo, despojarse. Para poder verdaderamente decir que vivimos a los pies de Jesús, o no solo decir, sino vivir a los pies de Jesús, nosotros tenemos que irnos despojando a diario de aquellas cosas que sabemos que en nuestra vida pasada nos alejaban del Señor. No hay un estilo de cristianismo estando de la mano de Dios y de la mano del diablo. No podemos. Sin embargo, estamos en tiempos donde todo es más light, donde ya hay algunos temas que muchas iglesias no quieren tocar, donde ya incluso hemos aceptado dentro de las iglesias una serie de situaciones completamente fuera del agrado de Dios. Y usted, como hijo de Dios, como persona que vive a los pies de Jesús, usted tiene que tener la capacidad de discernir, la capacidad de entender verdaderamente si lo que está viviendo le es agradable a Dios o no. ¿Por qué? Porque primero dice que se postró a sus pies porque era atormentado, claro, cuando los demonios controlaban su vida. Pero cuando después la gente vino a ver y lo vio ya limpito, ya ordenado, ya vestido, y volvemos a encontrar que también estaba a sus pies, pero en una vida diferente. No me diga que usted vive a los pies de Cristo y que ha sido lavado con la sangre del Cordero si está atormentado. ¿Qué lo atormenta? Porque pretender caminar de la mano de Dios y que Dios acepte mis demonios siempre me va a hacer vivir en tormento. Fíjese bien, dice aquí que él vino. Claro, si es que él tenía que presentarse, los demonios que controlaban a aquel hombre decidieron venir delante del Señor, no huyeron, vinieron. ¿Por qué? Porque no hay lugar donde puedas huir de la soberanía de Dios, hermano. Entonces lo mejor es venir delante de Él, reconocer nuestros pecados,
confesarlo, porque así lo dice la Escritura, que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué pasa con ese? Alcanza misericordia. Y así como vemos nosotros que en esta historia, y usted se acuerda que no era un demonio, no eran dos. Dice que el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión. Cantidad de demonios había en aquel hombre, pero todos ellos se humillaban delante del Señor. Ahora, nosotros sabemos que la vida del cristiano es una vida en la que nosotros nos humillamos delante de Dios, pero no porque estemos atormentados de su presencia, sino que porque necesitamos que cuando salgamos a la vida, que cuando vayamos al trabajo, al día a día, a enfrentar todos los retos y dificultades que esta vida trae, que cada día son mayores. Pasamos la cuarentena del COVID, ahora ahí viene el mono, la viruela del mono. Aunque algunos noticieros sacan características que se supone que son así como más específicos, que tengan cuidado ciertas personas, ¿verdad? Pero bueno, dicen que igual es contagioso al tacto. Tampoco se asuste porque no se ha escuchado que tenga aquel índice de mortandad o letalidad que tuvo el COVID. Parte de amarillismo también para que la gente esté preocupada y con miedo. Usted no puede vivir con miedo, porque la Biblia dice allá en la primera carta de Juan que el amor de Dios echa fuera todo temor. Pero entonces tiene que aprender a vivir en el amor de Dios, a los pies del Señor, a los pies de Jesús, para quebranto o para exaltación. Usted lo decide. Dice entonces, haya ese sentir que hubo en Jesús, que se despojó. Verso 8, estando en la condición de hombre, se humilló. Fíjese bien, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual, es decir, si no hubiese habido este despojamiento, no hubiésemos tenido a ese Cristo Redentor en nuestras vidas. Había un proceso, un diseño divino de parte de Dios para darnos a nosotros la oportunidad de salir de todo quebranto, de todo tormento y de toda humillación ante el mundo. Porque la idea de humillarme ante Dios es para que el mundo no me tenga humillado. Entonces, en este proceso dice que por haberse humillado delante del Padre, ¿cuántos buscamos la misericordia de Dios cada mañana? No salga al día a día sin antes haber humillado su corazón delante de Dios, reconociendo que usted no es nada más que lo que la misericordia de Dios ha hecho de su vida, hermano. Gloria a Dios. Si le va a dar el aplauso, déselo de corazón. Entonces, cuando usted se humilla delante de Dios en gratitud, en búsqueda de ese amor que Dios le ha mostrado en Cristo Jesús, dice, le exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿cuánto? Toda rodilla a sus pies. A sus pies. Toda potestad le fue dada a nuestro Señor, para que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra esté a sus pies y le dé la gloria y la honra eternamente. Vaya conmigo a Hechos 2:33 y 35. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 33 y 35. Habiéndose exaltado entonces, dice, ¿lo tiene? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, búsquelo por favor, porque es importante que sea Dios directamente hablando a su corazón. ¿Lo tiene? Ok, léalo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ¿qué, hermanos? Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Usted decide si quiere estar a los pies de Jesús como discípulo en obediencia. Incluso el Señor dijo, ya no os llamaré más mis discípulos, ahora os llamaré amigos.
Nuestro pastor fundador siempre insistía en aquello de yo soy amigo de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Una vez estábamos en el rancho allá en la playa y mencionó, como tantas veces él lo decía, yo soy amigo de Dios. Y yo me quedé analizando y comencé a orar, a hablar con Dios y le digo, Señor, y así como el pastor tiene esa convicción y esa certeza, ¿puedo yo también llegar un día a decir, yo soy amigo de Dios? Y el Señor, ¿cuántos saben que Dios habla? ¿Cómo habla Dios? Dios no le va a abrir una nube para que venga un rayo de luz y de pronto escuche una voz grave que le diga, Pedro, deja a la dama. No, Dios habla al entendimiento. De pronto viene una idea. En buen salvadoreño le cae la peseta de algo que usted no había entendido. Y Dios me recordó lo que la Biblia dice, acercaos a Dios. ¿Y qué va a hacer Él? Y Dios se acercará a vosotros. Entonces de usted depende si usted quiere ser amigo de Dios. Porque la amistad, como decía el pastor, somos amigos, somos de mucho aprecio, porque es algo que se cuida, es algo que se cultiva, es algo a lo que usted le dedica tiempo. Es algo que usted tiene que respetar también. No porque es amigo, ¿verdad? Pastor, usted sabe que es mi amigo, tiene 200 bolitas ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que si queremos vivir a los pies del Señor, tenemos que fomentar esa verdadera amistad con Dios. Pero la amistad demanda reciprocidad. Y hay amigos que solo son unilaterales, ¿verdad? Solo cuando necesitan algo. Y cuando la otra persona tal vez le busca para hablar o para que usted pueda estar allí en el momento indicado, nosotros nos hacemos los duros de corazón. No solo se trata de cuando yo necesito de Dios, sino también cuando Dios me llama. También cuando Dios está a la expectativa de que nosotros podamos cambiar aquellas cosas que Él ya nos mandó a cambiar. Entonces, mis amables hermanos, punto número 1 esta noche es a sus pies o para quebranto, o a sus pies para que Dios lo exalte. Para que Dios lo exalte, hágase amigo de Dios. Si usted ejerce un ministerio, si usted no está sirviendo, póngase a servir, haga algo. La fe no es estática, la fe no solamente, bueno, la misma Biblia dice, la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque si usted ha creído, entonces accione. Había 2 pastores allá. Hay un montón más, pero le cuento dentro de lo que ha sido la historia de la iglesia, me viene a la memoria 2 pastores. Uno era esclavo en la iglesia. Muchacho que viene de pues una cuna humilde, ¿verdad? De condición económica un poco apretada, y se entregó al servicio del Señor. Un día me dijeron a mí, necesitamos un pastor para X zona. Yo lo llamé, le digo, mire, me gustaría que usted se hiciera cargo de esta iglesia. Y todavía sabe que me dijo él, no me eche, me dijo, yo no me quiero ir de la iglesia. Y yo le hablé francamente, le dije, mire, pastor, si usted no quiere tomar el reto de hacerse cargo de esa iglesia, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo, porque usted es un buen esclavo. Y él trabajaba para mí, y era de los elementos que yo dejaba encargado para yo poderme ir de paseo, para poder salir, para poder tomarme mi tiempo. Entonces yo feliz que el hombre no quisiera superarse, porque aquí siempre va a ser mi colaborador. Incluso le pagaba un salario y le dije, yo ya no le puedo pagar más, la iglesia no tiene un nivel para pagarle un salario mayor. Sin embargo, si usted deja de ser mi colaborador y le sirve al Señor, Dios abre sendas donde no hay. Dios se manifiesta. Usted lo va a conocer ya de una manera diferente. Al mismo tiempo, había otro pastor que pues él siempre, ¿verdad?, en su trabajo quería ser amigo de los compañeros, tenía aquella inclinación de mundo, de salir de pronto, ir a los conciertos, a los bares, echarse unos tragos con los compañeros de trabajo. No obstante que todos sabían que él servía en su iglesia y ocupaba el cargo de pastor porque había estudiado en el seminario y se había graduado. Un día, bueno, el primero
tomó el reto, se fue a su iglesia y Dios lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido. La iglesia está muy bonita y está creciendo y está trabajando para el Señor. El otro, en su afán de ser amigo del mundo, un día venía con los amigos de tomarse unos tragos, y ya le estoy hablando a un hombre de mi edad, ya un hombre 28 o 30 años, hermano, pues sí, ya tiene que tener cierta madurez, ¿me entiende? Pero, sí, yo sé que me veo menor, pero entonces pasaron allá donde dicen que hacen carreras de carros y no sé qué rollo por el Jaguar. Y no sé si usted se acordará que de pronto circuló unos videos que unos jóvenes se descontrolaron y ocasionaron un gran accidente, se fueron a embestir a los que estaban ahí de espectadores. ¿Quién cree que estaba allí? El pastor. De repente yo lo vi llegar pasado, yo no sabía, o sea, le cuento los acontecimientos separados según yo, y de repente veo, me cuentan que el hombre estaba en casa con el pie completamente fracturado. Cuando él regresó, él me contó y me dice: no, es que fíjese que, le soy honesto, veníamos de un concierto, dijimos, pasemos allá, se pone bueno. El bicho, ¿verdad? Le agarró ya viejo, le agarró de bicho y se fue a poner ahí. Dice que en lo que él se bajó a comprar tortas, hot dog, qué sé yo, solo sintió que lo empujaron. Y es cuando los carros cayeron de este lado, si de milagro no lo destriparon. Y cuando se levantó, se vio que el pie estaba completamente para atrás. Se lo llevan al hospital, se le sube la presión de toda esa situación, que no lo pudieron intervenir en su pie, lo tuvieron ahí con la pata colgando y todo el procedimiento. Le pegan el COVID estando ahí. Hermanos, le pegaron una zarandeada a aquel hombre. ¿Sabe por qué? Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y alguien que estaba supuesto a estar a los pies del Señor para bendición, decidió enemistarse con Dios al querer caminar con el mundo a su lado. Entonces, a los pies del Señor, o para que Dios lo bendiga o para que Dios lo quebrante. ¿Quién decide? Usted. Número 2, para vivir a sus pies y que Dios lo exalte, le quiero preguntar algo esta noche. ¿Qué ha venido a hacer? ¿A quién ha venido a ver? Nosotros nos gozamos siempre que tenemos una campaña, que tenemos una vigilia, y el propósito de llevar diferentes predicadores es para bendecir a la congregación con diferentes interpretaciones, puntos de vista, maneras de predicar. Algunos son tal vez un poco más doctrinales, otros son un poquito más chistosos porque cuentan ilustraciones. Entonces, pero nunca se le olvide que el centro de nuestra celebración se llama Jesús de Nazaret. Él es el Señor. Nunca, desde el momento que usted se está vistiendo, si es servidor, ¿por qué vino a servir? ¿Porque es su manera de adorar al Señor, o porque simple y sencillamente era mejor venirse a la iglesia que quedarse aburrido en casa? ¿Por qué ha venido esta noche? ¿Por el milagrito que está buscando de parte de Dios? ¿Viene a buscar las cosas que Dios da, o al Dios creador de todas las cosas? Tiene que ser muy cuidadoso de hacia dónde apunta su corazón. Vaya conmigo, por favor. Fíjese bien, primero observe ahí donde estamos, Lucas 8:35. Ahí hay una frasecita. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Y salieron a ver. Llegó la gente que había escuchado todo el acontecimiento del endemoniado. Al endemoniado ya lo conocían. Lo sorprendente es que seguramente se corrió la voz que aquel que había andado en los sepulcros, aquel que era tirado a veces al fuego y que no lo podía nadie detener, ahora estaba mansito, ahora su vida era diferente. Y ellos salieron a ver. ¿Y qué encontraron? Encontraron a un hombre que estaba muerto y que hoy vivía. Pero no les gustó, no les agradó lo que encontraron, porque hubo un costo material en el proceso de liberación de aquel hombre. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, ¿qué? Tome su cruz. ¿Y eso qué significa?
que lo más importante de su vida ya no es un negocio, ahora es el Señor. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, muera para sí mismo. ¿Cuántos van a venir mañana a la vigilia? Más de alguno va a decir, ay no, es que, ¿y si llueve? Gloria a Dios por los hermanos que son de fe, porque los que son de azúcar se deshacen. Entonces, fíjese bien, salieron a ver qué era lo que había sucedido. Mateo 11, verso del 7 al 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. ¿Lo tiene? Búsquelo por favor, para que sea usted leyendo directamente y no diga el pastor nos dijo. Mateo 11, veamos desde el verso 7. Dice la palabra del Señor: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña descuidada, sacudida por el viento? ¿Qué importancia puede tener una caña sacudida por el viento? Nada. Pero ¿sabe usted que hay gente así, que de pronto está solo viendo pasar el día? ¿Qué tenemos? Aquí meditando en la inmortalidad del cangrejo. Ya en el otro punto lo voy a invitar a filosofar un poquito, para que se lleve algo en qué pensar. Pero hay gente que está emproblemada, tiene dificultades y no quiere ponerle un poquito de atención de qué querrá Dios de mí en esa situación. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito en todo? Dice el libro de Job que cuando le vinieron a avisar a Job todo lo que había sucedido, que le habían robado sus ganados, había perdido todos sus bienes y le habían matado a sus hijos, dice que él rasgó sus vestidos, ¿verdad? Se puso cilicio y rasuró su cabeza y exclamó, pero no atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso significa que con todo el dolor que él estaba experimentando, él sabía que Dios tenía un propósito con aquello. Pero vivimos tiempos donde la gente no quiere esforzarse por entender el propósito de Dios. Pastor, yo creo que me voy a ir para otro país. Va con su familia, hermano. No, después vemos qué hacemos. Yo no creo que ese sea el propósito de Dios. Es importantísimo que yo me pregunte, porque ¿qué saliste a ver? Es algo que usted tiene que tener bien claro cada vez que viene a la casa de Dios, principalmente en un tema como el que se ha escogido para esta campaña, a los pies del Señor. Si usted no está claro de que lo que tiene que encontrar es el propósito del Señor, no el suyo, no el que le diga el vecino, porque Dios tiene un trato individual con cada uno. Y todo esto acontece cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan al Señor: mira, Señor, aquí nos mandó Juan, que manda a decir que si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro. El mismo Juan el Bautista que tiempo atrás le había bautizado, y cuando le vio venir a las aguas, ¿qué exclamó? ¿Qué había exclamado Juan? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿por qué ahora estaba dudando? Bueno, estaba encarcelado, estaba atribulado. No es lo mismo decir Dios es bueno cuando todo está tranquilo que decirlo en medio de la tribulación. A los pies del Señor no significa que no vamos a tener dificultades, porque Él mismo dijo: en este mundo tendréis aflicción. Ahora, ¿cuál es la clave de Dios para los hijos? Confiad, yo he vencido al mundo. Sin embargo, vienen y le preguntan: Señor, ¿eres tú o esperaremos a otro? ¿Qué más hay? Hay personas que están dudando. Quizás no me hubiera salido de la religión tradicional. Me están invitando por allá donde un hermanito que tiene revelación, que hace curación y sanación, ¿verdad? Porque todo es sion, la tragación. Algunos queremos rebajar, pero no dejamos la tragación, ¿verdad? Entonces, ¿qué saliste a ver?
Después de haber comenzado por la fe, vas a volver a las obras. Después de haber visto todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en esa silla, a través de la palabra que Dios ha dado, en el ministerio donde Dios te trajo, ¿estás dudando? Porque esta noche Dios me deja entender que muchos están dudando, como lo hicieron los discípulos de Juan y Juan mismo. Y entonces le dice Jesús: ¿y qué has salido a ver cada vez que has venido a la iglesia? ¿Qué no te das cuenta que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan? No creas porque dicen que yo soy, creed por los hechos. ¿Cuántos sabemos que el reino de los cielos no consiste solo en palabra, sino en poder de Dios para aquellos que han creído, hermano? Ahora, ¿cuántos podemos decir gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida? ¿Ha hecho algo Dios en su vida? Una vez me dijo un zángano a mí Dios nunca me ha dado nada, me dijo. ¿Y la vida quién crees que te la dio? A mí tata que correteó a mi nana, me dijo. Es increíble que a estas alturas de la vida, después de haber pasado un 2020 donde la gente necesitaba un respirador, no podamos entender que si hoy vivimos es porque Cristo vive en nosotros y estamos a sus pies, hermanos. Gloria sea al Rey. Dice entonces, terminemos esta parte acá, verso 8 de Mateo 11. ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, pero no es violento de que usted va a salir y le va a pegar una trompada al vecino, hermano, sino la agresividad de su fe. Aviva el fuego de Dios que hay en su corazón, hermano. Tenemos que vivir no una fe de redes sociales, cuidado, porque muchos oran bonito en Face, pero no doblan rodillas en la intimidad de su aposento. Muchos compartimos buenos pensamientos, pero en Facebook, porque en nuestra cabezota solo pésimos pensamientos andamos. No se le olvide que esto es fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Está seguro? Punto número 3. Si vives a sus pies en obediencia, recuerde que en Él hay vida, y vida en abundancia. Antes pienso y luego existo, o primero existo y luego pienso. A ver, ¿se ha puesto a pensar aquí cuántos están vivos, hermano? ¿Está seguro? Está vivo. ¿Alguien aquí alguna vez ha tenido sueños o pesadillas? ¿Sí o no? Que cuando usted estaba dentro del sueño, peor aquellos largos, que usted quiere despertar y no puede, y en algún momento hasta se le olvida, o no ha tenido como esa idea de que está soñando, sino que usted cree que es cierto, y que incluso cuando lo despiertan, la gente está, y el niño, usted no realiza que todo fue un sueño, y usted dentro del sueño creyó que era real. ¿Sí o no? ¿Y quién le ha dicho que ahorita no está soñando? ¿Y quién le ha dicho que no va a despertar en un momento y usted creyó que había venido a la campaña? ¿Por qué? ¿Por qué está seguro? Porque pues yo siento, pastor, si ahorita me pellizca, yo siento, estoy escuchándole, le estoy viendo. Precisamente ese es el punto que le quiero dejar claro. Usted no puede decir que vive porque siente, porque sus emociones muchas veces lo han engañado. ¿Alguien aquí alguna vez se ha enamorado? ¿Todavía está ese amor?
Sus emociones lo engañan. ¿Alguien alguna vez ha pasado por ese duro momento de sentir que Dios no le escucha, hermano? Y Dios no depende de que si yo siento o no siento su presencia. Dios es porque su palabra dice que Él siempre está. Entonces yo no puedo supeditar mi vida o decir que yo existo o que estoy viviendo por lo que siento. Entonces sí, tienen razón aquellos que se inclinan de decir que primero pienso y luego existo. Bueno, volviendo al ejemplo del sueño, ¿cuántos hemos tenido sueños largos y difíciles? ¿No se ha fijado que dentro del sueño usted no piensa? Usted no se pone a pensar, porque si se pusiera a pensar que es un sueño, ya no tendría miedo. En los sueños usted anda todo arrebatado, porque no nos detenemos a pensar. Y en la vida nos hemos metido en una cantidad de problemas porque después usted dice, no pensé lo que estaba haciendo. ¿Sí o no? ¿Cuántos somos cambiantes? Y hoy decimos sí, mañana decimos no. ¿Ha conocido hermanos de esta congregación que algún día estuvieron encendidos por el Señor y decían que esta era su iglesia, que el pastor era su pastor, que usted era su hermano en Cristo, y un día se fue tirando piedras y hoy quizás allá está donde los mormones, los testigos, o quizás en una cantina? ¿Conoce usted a alguien? Sí, ¿verdad? ¿Puede estar seguro que usted no va a ser así mañana? Entonces tampoco puede decir yo vivo porque pienso. Y entonces tenemos que concluir en algo, más que ya se nos acabó el tiempo. Jesús dijo, yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces yo no voy a determinar que vivo por lo que yo estoy sintiendo o por lo que yo estoy pensando, sino por cuánto yo me aferro a lo que mi Jesús me dice para cada día de mi vida. Ser cristiano significa vivir por los principios de Cristo. Ser cristiano significa vivir todos los días de su vida a los pies del Señor, humillándonos delante de Él para que Él nos exalte en lo público. Mis amables hermanos, no hay mejor negocio para un cristiano que usted busque cada mañana la palabra de Dios y la instrucción que Dios le quiere dar a su vida. Es importantísimo entonces que nosotros podamos entender dónde está la bendición de Dios para su vida y la verdadera vida. Yo ya les he dicho en anteriores ocasiones, ¿me puede decir usted a mí, pastor, estoy viviendo el mejor momento de mi vida porque Dios está conmigo? No, pero sea objetivo. Porque si usted está quebrantado, atribulado, atormentado, esta noche Dios, a través de este mensaje, le ha dado 3 puntos. A sus pies, ya sea para exaltación o para humillación, ¿de quién depende? De usted. ¿Estamos claros en eso? Número 2, decíamos, esté claro de qué ha venido a buscar, a quién ha venido a ver y a quién va a poner su mirada cada día de su vida, a nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, vivimos por los principios de su hermosa palabra, porque solamente la palabra de Dios es la lámpara que guía nuestro camino. Mateo 13:12 dice, cualquiera que tiene, dice, se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué dice? Le será quitado. Hoy platicaba conmigo un pastor allá en Rosario. Ayer me llamaron, me dice, pastor, hay alguien aquí en un municipio aledaño a usted que tiene 22 años de estar pastoreando, ya no puede más, va a tirar la toalla. ¿Puede mandarnos algún equipo de trabajo o algún pastor que se haga cargo de la obra? Le digo, sí, para eso estamos. Nosotros tenemos seminario. Estamos apoyando también la obra en San Jacinto. Ahora resulta que esta otra localidad se queda sin pastor, y llegó el amigo y pues en su análisis de su problema tiene toda la razón, ¿verdad? Mire, me dice, yo ya lo intenté, ya renuncié a todo, me vine a la iglesia, pero después mejor me fui a pedir mi trabajo de regreso, gracias a Dios me lo devolvieron, yo no puedo más, renuncio. Pastor, le ofrezco 3 alternativas.
lo apoyamos para que usted retome su visión y el propósito de Dios para su ministerio. Lo apoyamos con un equipo de trabajo para que le cubra cuando usted no pueda estar, o le apoyamos mandándole a alguien que se haga cargo de la obra. No, me dijo, yo estoy decidido, yo renuncio. Así que la obra, pues ustedes la van a manejar. ¿Sabe qué dije yo? Bueno, qué bendición. Rosario de la Paz ha tenido la bendición de poder ser un semillero y hemos abierto iglesias que siguen funcionando y que nosotros, de acuerdo a las promesas de la Biblia, tenemos esas coronas cuando nos presentemos delante del Señor en el tribunal de Cristo. Y me da tristeza ver que aquel que renunció, aquel que se rindió, lo que le habían dado se lo quitaron y nos lo dieron a nosotros. Porque al que tiene deseos de vivir a los pies del Señor, le será dado y le será añadido más. Y al que no tiene deseo de vivir a los pies del Señor, sino a los pies del mundo, aún lo poco que tiene le será quitado. Vivamos a los pies del Señor. Démele un fuerte aplauso al Rey, por favor. Gracias, Señor Jesús. Seguimos orando con nuestro pastor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.